Ok, ¿estamos, parece? Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando, a los que nos están viendo también, dependiendo su conexión de internet. Damos bienvenida a nuestro seminario online o conversatorio online por el Día Internacional del Reciclaje, que se conmemoró ayer, domingo 17 de mayo. Este es nuestro segundo webinar online de Codex Verde con la Facultad de Ingeniería y Negocios que hemos desarrollado en este tiempo de pandemia, de que nos ha obligado a realizar los seminarios así. Para dar unas palabras de bienvenida, presento a Carmen Gloria González. Ella es directora de la Escuela de Biotecnología y Medio Ambiente de la Universidad de las Américas. Carmen Gloria, ¿cómo estás? Hola Waldo, bien, gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. En nombre de la Facultad de Ingeniería y Negocio de nuestra universidad, les doy la más cordial bienvenida a este webinar por el Día Internacional del Reciclaje. Un saludo, Waldo Lobo, de Codex Verde, con quien hemos organizado este webinar, a nuestra directora de carrera de Prevención de Riesgo Medio Ambiente, Susana Meyer, y a los expositores Alejandro Naves, Mario Herrera y Guillermo González, quienes nos compartirán su experiencia en este importante tema. Desde ya, nuestros agradecimientos por su valiosa participación en este evento. Y también un especial saludo a nuestros estudiantes, a nuestros egresados y a la comunidad en general que nos acompaña el día de hoy. Bueno, para mí es un gusto compartir con ustedes la celebración del Día del Reciclaje. Este es un día que se celebra en varias partes del mundo y en Chile desde el año 2012. Este día fue establecido por decreto del Ministerio del Medio Ambiente como una forma de promover en el país una mayor conciencia por parte del Estado y de las personas respecto de los residuos que se producen. Y, bueno, de su posterior reciclaje, buscando incentivar justamente, el reciclaje. Estuve revisando algunas estadísticas y en el quinto reporte del Estado del Medio Ambiente del año 2019, entre el 2015 y el 2017, la generación de residuos a nivel nacional aumentó un 8%, pasando de 21,2 a 23 millones de toneladas. De esto, 60,4% es de origen industrial y el 35,3% de origen municipal. En este mismo informe se dice que alrededor de 17 millones de toneladas fue eliminada mayoritariamente en relleno sanitario, o sea, se realizó solo disposición final de esta. Y fíjense que esto corresponde al 76% de los residuos generados. Así que la diferencia, sí, en cierto, un 23% es aquel que fue valorizado, ¿ya? Que es alrededor de unas 5, algo millones de toneladas. Ahora, de esta valorización, alrededor del 12% corresponde a reciclaje. Y el 12% restante es de otros tipos de valorización, o sea, del 23% me refiero, como lombricultura, aplicación de suelo y otras. ¿Ya? Así que bueno, está claro que tenemos que avanzar a nivel país en materia de reciclaje y que tenemos un tremendo desafío por delante. Ojalá pudiéramos reciclar la mayor cantidad de residuos y la menor cantidad de los desechos fuera a disposición final, como los rellenos sanitarios. En este sentido, debería imperar la jerarquía en el manejo de residuos que establece el orden de preferencia de manejo y considera como primera alternativa la prevención en la generación de residuos. O sea, también hay que incentivar a generar menos residuos, buscar otras formas de producir de manera de tener menos residuos. Luego de esto, bueno, la reutilización, el reciclaje y la valorización energética de esto. Y dejando, por supuesto, como última alternativa la eliminación por medio de una disposición final. Nosotros, en la FINE o en la universidad, tenemos que contribuir a formar profesionales comprometidos con el medio ambiente, pues serán ellos los protagonistas de mejores prácticas ambientales en nuestra sociedad, aportando a la construcción de un futuro mejor. Bueno, y sin duda estas actividades aportan a este gran objetivo. Sin más preámbulo, dejo a ustedes a Waldo Lobos, quien realizará las presentaciones de los relatores y moderará este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen Gloria. Bueno, para los que están recién conectando a la transmisión, aquí estamos viendo que mucha gente se está conectando en los últimos minutos. Bueno, mi nombre es Waldo Lobos. Voy a dar soy director del medio de comunicación codexverde.cl y voy a dar unas breves palabras antes de dar el paso a los expositores de nuestra jornada. Nuevamente, muchas gracias a la Universidad de las Américas y a su Facultad de Ingeniería y Negocios por el espacio que le brinda a nuestro medio de comunicación, Codex Verde, para realizar un evento sobre medio ambiente, esta vez en el marco del Día Internacional del Reciclaje, el cual, como indiqué, se conmemoró ayer, 17 de mayo.
Nuestro medio ayer publicó un especial por esta significativa fecha en el que nuestros columnistas provenientes del sector público, privado, académico y ONG profundizaron en la importancia de comenzar a situar el concepto de reciclaje en una esfera mucho más grande como lo es la economía circular, el cual es un modelo en el que prima el aprovechamiento de recursos y la reducción de las materias primas. Como se sabe, la economía circular se contrapone al actual sistema lineal de usar y botar, apostando por un ciclo respetuoso con el medio ambiente y basado en la prevención, en la reutilización, reparación y, por supuesto, el reciclaje. De ese modo, este modelo permite extender la vida útil de los productos y dotarlos de una segunda, tercera o cuarta vida y así sucesivamente. Como claramente este nuevo modelo apunta a combatir la emergencia climática que vive nuestro planeta, voces especializadas ya han alzado la voz para que la reconstrucción económica post-coronavirus sea bajo los principios de la economía circular. Quizá eso, o dentro de todo lo malo que ha traído este virus, como las muertes, la recesión económica, sea algo positivo dentro de todo, que podamos comenzar a tomar en cuenta este nuevo modelo económico. Sin más preámbulo, como dijo Carmen Gloria, perdón, voy a dar el paso a las exposiciones sin antes dejar de mencionar que al final de las exposiciones el público que esté conectado a la transmisión podrá hacer sus preguntas o puede escribir las preguntas y nosotros las vamos a traspasar a los expositores de acuerdo a los temas que abordaron. Bueno, en primer lugar es el turno de Alejandro Navech, gerente general de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje. Un breve currículum de Alejandro: él es ingeniero comercial, MBA y diplomado en marketing de la Universidad Adolfo Ibáñez. Actualmente es el gerente general de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje, como mencioné, pero desde el año 2009 ha estado vinculado a este rubro. Participó en la mesa de trabajo de gestores del Ministerio del Medio Ambiente y fue vocero en la exposición de las conclusiones ante las mesas de municipalidades y de productores. Fue miembro del Comité Operativo Ampliado para la elaboración del Decreto Supremo de Envases y Embalaje del Ministerio. Hoy es miembro del Comité Técnico para el Pacto del Plástico en Fundación Chile y del Grupo de Trabajo para la elaboración del Programa por una Industria del Plástico Sustentable y Sostenible en la Alianza del Pacífico. Es parte del Comité Ejecutivo también para elaborar la hoja ruta de la economía circular para Chile del Ministerio del Medio Ambiente. Alejandro presentará el tema: la industria del reciclaje en tiempos de COVID-19. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, muy bien, Waldo, muchas gracias por la presentación. ¿Cómo están todos ustedes? La idea de este momento, Waldo, es hacer una pequeña presentación que la voy a hacer inmediatamente. La presentación que voy a hacer, básicamente le puse el título de quién es la responsabilidad del reciclaje. Veía ahí que íbamos a hacer un conversatorio que indicara de las responsabilidades de los ciudadanos o de los empresarios o de las organizaciones, pero la verdad es que voy a agrandar este tema. Primero contándoles que ANIR, que es una asociación nacional de la industria del reciclaje, que engloba hoy día 29 socios, pero esto no fue siempre así. Nosotros partimos el 2013 con 10 socios, con la idea de colaborar con el sector público-privado y entregar nuestra experiencia del mundo práctico que sucedía actualmente con el reciclaje. El propósito de ANIR es articular, impulsar y promover la recuperación de materiales reciclables de forma sostenible, colaborando con el sector público y privado a lo largo del país. Nosotros, dentro de ANIR, estamos dentro de toda la cadena de residuos. En este sentido, nosotros respetamos lo que es el manejo de la jerarquía de residuos, es decir, tenemos socios que vienen desde la prevención hasta socios que incluso están en la confinación, que es posterior a la eliminación. Indudablemente, nosotros siempre vamos a empezar a impulsar desde el punto de vista de nuestro nombre que se deje de eliminar residuos y llevemos que estos residuos no pasen el camino del reciclaje, que es el retorno a la economía circular. En ese sentido, partir un poquito cómo nos está afectando actualmente al reciclaje esta situación sanitaria, que no parte solamente con la alerta sanitaria en marzo de este año fuertemente,
sino también parte con el estallido social de octubre del 2019. Primero que todo, nos ha afectado mucho porque ha disminuido el abastecimiento de materiales usados. Y esto se produce básicamente porque existe un traslape del consumo que existía en las organizaciones, empresas y mundo industrial, en donde estas empresas tenían en el patio trasero muchos residuos que históricamente las plantas de reciclaje o de pretratamiento y valorización tenían un servicio estable y continuo con respecto a estas empresas. Por lo tanto, nosotros retirábamos estos residuos. Y este consumo, dado la paralización y la cuarentena, las industrias, la producción empezó a disminuir, a paralizarse, las personas se fueron a sus casas, dejaron de consumir alimentos en los casinos de las empresas y de las industrias, y dejaron de ir a los restaurantes, a los bares, etcétera. Por lo tanto, el traslado se fue hacia el mundo domiciliario, ese casa a casa, condominio, edificio, etcétera. Y resulta que en el domicilio la tasa de reciclaje es muy baja. El modelo de logístico que existe en el domicilio es muy bajo. Por lo tanto, hay un efecto muy fuerte en la disminución del abastecimiento de materiales usados, que va dependiendo del material entre un 15% hasta un 50% de disminución. Lo segundo que nos sucedió tenía que ver con la dificultad en la operación de la cadena de reciclaje. Ustedes tienen que entender que el reciclaje proviene desde una capilaridad muy interesante, histórica de los recicladores de base, en donde iban casa a casa, oficina a oficina, en el centro por las noches recogiendo cartones, botellas PET, botellas de vidrio, etcétera, y ellos las acumulaban y se las entregaban a un segundo reciclador que la llevaban en un carrito, a un tercer reciclador que iba a un camión o una camioneta, y de ahí llegaban a nuestras plantas. Bueno, la dificultad operativa tiene que ver con, obviamente, con que empieza a disminuir el desplazamiento de las personas, por lo tanto empiezan a haber menos recicladores de base porque necesitan proteger su salud, empieza a haber menos camiones que se trasladan porque la cadena de reciclaje, en la medida que es unipersonal y va subiendo, pasa de lo más informal a lo más formal, terminando con empresas grandes que tienen una relación empresarial o una razón social. Lo segundo que nos ocurrió, que fue producto del abastecimiento, nosotros hacemos un tratamiento de todos estos productos y generamos un nuevo producto, que puede ser, por ejemplo, un molido de vidrio que se usa nuevamente en una botella nueva, un pellet de plástico que se introduce en materiales nuevos, la pulpa de cartón, etc. Y estos productos hoy día están teniendo una disminución en la venta porque no los compran o por algunas razones. Por ejemplo, el precio del petróleo, como ha ido bajando, hay segmentos de la industria del reciclaje, como los aceites y lubricantes, que al ser tratados se transforman en un combustible alternativo líquido. Ese combustible alternativo líquido se usaba, su poder calórico se usaba en algunas maquinarias para poder generar movimiento o generar producción. Y cuando el petróleo baja, entonces lo que hace es que los precios de un producto que ha sido reciclado versus un producto virgen se igualan, y por lo tanto las empresas empiezan a usar más el petróleo que el combustible alternativo líquido. Lo mismo pasa con el plástico. Si el petróleo baja, todos los subproductos del petróleo para hacer el plástico virgen pasan a ser muy baratos. Por lo tanto, el incentivo a reciclar una botella de PET para generar, por ejemplo, un polímero de materia prima reciclado, se acerca al mismo precio. Por lo tanto, empiezan los productores a preferir el polímero virgen versus el reciclado. Por lo tanto, hay una preferencia producto de la baja del petróleo. El seguro de crédito nos ha generado un efecto muy importante. Las aseguradoras de crédito,
que a nosotros nos daban una seguridad en nuestra cartera de clientes internacionales, producto de la exportación de materia prima secundaria para ser reciclada internacionalmente, empezaron a subir sus precios de las coberturas y bajar las coberturas incluso. Es decir, si yo aseguraba una cartera de cliente a un 90% de falla en la cobranza, hoy día por el mismo precio me están asegurando solamente el 40% de la cobertura. Por lo tanto, empieza a haber una inseguridad en la venta. Y en las exportaciones también se detuvieron. Tuvimos muchas empresas que exportaban, por ejemplo, aluminio, que exportaban plásticos de complejidad importante, que se nos detuvieron los contenedores en puerto extranjero, por lo tanto han habido más costos iniciales. También se nos ha producido una estrechez de flujo de caja. En general, las plantas de reciclaje compran a sus proveedores los materiales usados y les pagan pronto pago, es decir, entre 24 horas y 15 días se les pagan a estos proveedores para apoyar a la cadena de reciclaje y la continuidad. Sin embargo, nuestros clientes que compran los productos ya tratados, es decir, un polímero reciclado, una pulpa de cartón, etc., hoy día nos están pidiendo prórrogas en el pago. Es decir, si nosotros recuperábamos nuestro dinero en 30 días, nos están pidiendo 45, 60 días. Incluso hay una presión de parte de los clientes a pedir precios menores. Por lo tanto, se ha producido un flujo de caja estrecho dentro de los recicladores. Si bien es cierto, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, el Ministerio del Interior han apoyado al sector del reciclaje como un sector esencial dentro de la economía y sobre todo para manejar los residuos adecuadamente, nos encontramos con estas cosas que nos están provocando esta emergencia sanitaria. Pasando un poquito a la materia del reciclaje, nosotros nos gusta hablar de materiales usados, ¿no? Vemos hoy día una realidad en Chile, que ya lo decían, entre un 10 y un 12% se recicla en Chile, ¿no? Pero si uno ve otros países, hace 7 años ya atrás, o 10 años incluso, los porcentajes de reciclaje en la línea verde eran mucho mayores los que de Chile. Pero también existe otra forma de valorizar, que tiene que ver, por ejemplo, con la valorización energética. Y también hay una parte de la torta de los gráficos que otros países, sobre todo europeos, le daban una salida a lo que no se podía reciclar, que podía ser a través de la valorización energética. Y parte de la eliminación a relleno sanitario ya iba haciendo muy poco, entendiendo que los países europeos en general llevan adelante 30 años. Y Chile está comenzando este camino, ¿ah? Es por eso que nosotros vemos bajas tasas de reciclaje, sobre todo en las domiciliarias. Y esto se produce porque existe un modelo municipal mal concebido en el término de retiro. Desde un comienzo se diseñó un modelo municipal que fue retiro para limpiar y la basura la elimino, ¿ah? Entonces ahí se produce un tremendo problema. Pero si uno lo ve positivamente, tenemos un 90% para ir avanzando. Y ya se han anunciado algunos decretos supremos, como el de envase-embalaje, que va a ir empezando a recuperar estos estándares para llegar a los niveles de OCDE, por lo menos. Chile necesita acelerar un Chile sin basura al 2040. ¿Ah? Hoy día siempre hablamos de basura, pero la verdad dentro de la basura existen porcentajes que son absolutamente reciclables. Para que esos porcentajes sean tendientes a 100%, nosotros necesitamos un apoyo de parte de los productores a diseñar los productos para que sean reciclables. Y para eso se está trabajando en las empresas productoras de envases y embalaje y quienes le echan el contenido para generar envases que se puedan separar rápidamente, ojalá envases monomateriales y que se puedan reciclar, porque si no es así, todo va a seguir habiendo un porcentaje fuerte
en basura. También se necesita muy fuertemente información de la materialidad que tienen estos productos para que, en definitiva, los consumidores estén bien informados y logremos consumidores empoderados que puedan, en definitiva, tomar decisiones de consumo en base a el elemento verde y no solamente a la calidad de los alimentos o los líquidos. Pero también se necesita que haya una facilitación al consumidor con respecto a los retiros diferenciados. Si un productor diseña bien los productos, se informa bien qué materiales son y hay un consumidor que está dispuesto a comprar productos reciclados para que se reciclen y no hay retiro diferenciado, no podemos avanzar. La recolección puerta a puerta y selectiva es muy importante para que efectivamente las tasas del reciclaje aumenten. Ahí estamos viendo dos fotos que no son puerta a puerta, pero efectivamente ayudan en la primera etapa para generar una conciencia ambiental en la diferenciación y la separación. Pero se necesita un mecanismo eficiente y de largo plazo que haga esta separación puerta a puerta y los recoja puerta a puerta. Se necesitan municipalidades alineadas a un nuevo modelo competitivo. Hoy día las municipalidades contratan para que los operadores logísticos se lo lleven al relleno sanitario o a los vertederos. Pero vamos a necesitar departamentos especializados dentro de las municipalidades que no solamente, por ejemplo, vean la contaminación atmosférica o auditiva, sino también se preocupen de la economía circular y ya no de la basura. Pero para lograr eso se necesita una ciudadanía y una comunidad responsable. Y en este sentido, los consumidores necesitamos que no consuman algo que no puede ser reciclado. Y al revés, consuman algo que puede ser reutilizado, reciclado y compostado. Si ellos no lo hacen y siguen consumiendo un envase de un solo uso, claramente no vamos a avanzar tan rápido. Los consumidores necesitan aprender a ser sustentables, pero también necesitan exigir un cambio de modelo en el retiro de basura a las municipalidades. Son las comunidades los que van a apurar esto, no solamente los productores o la gran industria del reciclaje. Los consumidores y la ciudadanía tienen que exigir transparencia, probidad y competitividad en la gobernanza municipal. Hemos estado demasiados años atrapados por un modelo municipal de retiro de basura y muy concentrado, con muy pocos operadores logísticos. El mundo del reciclaje requiere muchas empresas que vengan a generar innovación, aprendizaje y propongan nuevos servicios a la comunidad. Pero eso lo tiene que exigir la ciudadanía y la comunidad para que esto avance rápidamente. Y por último, decirles que existe un concepto que ha nacido hace pocos años que tiene que ver con el séptimo recurso. El séptimo recurso es el último retorno a la economía circular y tiene que ver con que el reciclaje es el camino para volver a incorporar el recurso a un recurso nuevo. Si pasa el camino del reciclaje, nunca vamos a generar una disminución en la extracción de recursos vírgenes del planeta. Es por eso un llamado importante que recuperemos esto para no extraer más. O sea, si yo realmente reciclo, dejo de extraer recursos del planeta y esa es la importancia. Pero para poder generar eso necesitamos una competitividad y competencia que no sea desigual. Hoy día la empresa y la industria del reciclaje están en desventaja con respecto a la industria de la basura, ¿ya? Y existen resistencias en la industria de la basura que impiden que hayan camiones diferenciados, unos para vidrio, otros para envases de embalaje y otros para materiales orgánicos. Todo se lleva en un solo camión. Existen rellenos sanitarios que todavía tienen contratos con las municipalidades de largo plazo. Por lo tanto, se necesita introducir competitividad para que este séptimo recurso avance.
Al año 2017, y ya quedándome 3 láminas, teníamos tasas de reciclaje de 78% en cartón, en aceite y lubricante 55%, en batería fuera de uso 44%, aluminio 33%, vidrio 32% y distintos tipos de plásticos. Y neumáticos fuera de uso sin recauchaje un 10%. Las tasas de ocupación de las empresas de reciclaje no estaban, ni siquiera estaban con espacios ociosos. Por lo tanto, existe capacidad e infraestructura instalada para aumentar su producción. El problema no es la capacidad instalada, el problema es la capacidad de recolectar estos materiales. Porque si una vez se recolectan estos materiales y entran como abastecimiento a las empresas y a las plantas de reciclaje, la inversión va a llegar por sí sola. Si ustedes ven aquí, de alguna manera nosotros teníamos el año 2017 270.000 toneladas de vidrio, pero solo se gestionaban 87.000 y entonces se eliminaban 186.000 toneladas en vertedero y relleno sanitario. Y así ha sido muy fuerte la medida del modelo logístico que tiene que ver con la eliminación. Los socios en general de ANIR lo que están pidiendo es más conciencia en el consumidor, pero también un cambio de modelo de parte de las municipalidades. Creemos que esos dos factores están impidiendo el aumento de la tasa de reciclaje. Esto es, obviamente, la legislación de responsabilidad extendida al productor es muy importante, pero se necesita un cambio de dirección, y ese cambio de dirección también la dan las restricciones y las estructuras mentales y los paradigmas, y nosotros necesitamos romper estos paradigmas, ¿ya? Y por último decirles que la industria del reciclaje recibió un premio internacional a ANIR dentro de las 100 empresas a nivel mundial y nos destacaron por ser héroes del reciclaje. La verdad es que nosotros, más que héroes, estamos siempre ayudando a las comunidades para poder reciclar más. Las comunidades tienen que entender que nosotros como organizaciones estamos creadas para disminuir la basura, ¿ya? Y ese es el mensaje. Ayúdennos. Ok, muchas gracias Alejandro por tu interesante presentación y también las felicidades por ese reconocimiento internacional que hace muy poco obtuvieron como asociación. Les recuerdo a las personas que están conectadas, a los estudiantes, a los asociados de ANIR, que también creo que también están conectados a esta transmisión, que pueden hacer sus preguntas al final, pueden hacer sus preguntas ahora, las cuales vamos a leer después con Susana al final de las exposiciones. Ahora les toca el turno a Mario Herrera. Mario es presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Asociación de Empresas de la Quinta Región. Mario es biólogo marino y abogado y posee experiencia de más de 28 años en actividades técnicas y jurídicas ambientales y marítimas, las que ha desarrollado en el ámbito público como asesor en la Directemar y en el ámbito privado como colaborador científico y gerente general de un holding de empresas ligada al quehacer ambiental y de innovación, además del ejercicio particular como abogado litigante en diversas materias. Y efectivamente como presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Asociación de Industriales de la Región de Valparaíso, ASIVA. Además, Mario se desempeña como académico de la Universidad de Valparaíso en las cátedras de Derecho Ambiental y Derecho Marítimo para las Escuelas de Ingeniería Civil, Oceánica y Biología Marina, respectivamente. Además, Mario ha contribuido en la difusión del derecho ambiental y marítimo a través de diversos artículos que han sido publicados fuera y dentro de Chile. El tema a presentar hoy por Mario se llama Los desafíos de la industria en el desarrollo de un reciclaje eficiente. Adelante, Mario, con tu presentación y muchas gracias por estar presente hoy con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. Aprovecho de darle un saludo a todos los espectadores que están en este momento. Lástima que no los pueda ver a uno, sino yo creo que estaría la pantalla completamente llena de caras y con mucho interés por este tema, digamos, que ayer estábamos celebrando un aniversario más. Para poder conceptualizar esta presentación que le iba a hacer yo en este momento,
tuve primero una tentativa, primero partir hablando sobre la responsabilidad, pero me di cuenta de que si le hablaba de responsabilidad en 15 minutos íbamos a terminar todos durmiendo, así que bajo ese punto de vista, pueden ver mi presentación, ¿no? ¿No? Me tienen que autorizar para... ¿No? ¿Ahí? No. A ver si alguno de los chicos los puede ayudar a Mario con la presentación. ¿Y ahí? No, todavía no. A ver. Ahí Ahí sí sí me... parece que está como presentador. Ahí sí. Perfecto. Ahí Adelante, sí. Mario. Perfecto. Bueno, quise hablar principalmente sobre los desafíos que tiene la industria hoy en día para el desarrollo y por eso quise hablar sobre un reciclaje eficiente. Partamos de la base, digamos, de que como yo soy el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la quinta región, la quinta región tiene alrededor de 131 miembros socios que forman ACIBA. Y dentro de ellos, 186 participan en diferentes tipos de comisiones. Una de ellas es la Comisión de Medio Ambiente. ACIBA tiene tantos socios ¿cómo se llama? De la gran empresa, de la mediana empresa y de la pequeña empresa. Y dentro de esos aspectos, nosotros hace ya un par de tiempo ya que venimos debatiendo sobre el conocimiento de la actualidad ambiental desde el punto de vista tanto del reciclaje y la responsabilidad extendida del productor y principalmente asociada a ella muy atentamente con respecto, digamos, a aquellas iniciativas administrativas que han tratando, digamos, de regular este aspecto. Pero también hemos permitido que ingresen, y obviamente que han habido mucho interés, de parte de ciertos tipos de asociados que han traído sus propias iniciativas desde el punto de vista del reciclaje. Así pueden ver, digamos, en pantalla, como ustedes lo están viendo ahí, a Viveco, que en las estaciones de Merval tiene, digamos, reciclaje de botellas y lata, y es parte de ACIBA. Y también, obviamente, que existen empresas como BioBusiness que traen, obviamente, aquellas iniciativas que ellos están trabajando sobre eficiencia energética y captura de hidrógeno, dentro de muchos otros aspectos. Sin embargo, bajo ese punto de vista, y a nosotros nos llamaba mucho la atención, de que dentro de la generación de residuos en general, a nivel nacional, dado que existe poca información, la única información es que de alguna manera están ¿cómo se llama?, a la mano son, primero, partiendo, digamos, la información de ANIR, que Alejandro obviamente que ya la ha presentado, y también la que presenta ACIPLA, que es la Asociación Gremial de Productores de Plástico. Y toda esa información, junto con la que están viendo ustedes, la ENSINIA, han demostrado, digamos, de que prácticamente una gran parte de la generación de residuos no peligrosos, principalmente, provienen de los industriales. Pero también hay otra parte, como lo señalaba Alejandro en su presentación, viene de lo que se llama los residuos sólidos municipales, que son los residuos domésticos que nosotros generamos. Ya, viendo eso, esta misma gráfica que ustedes pueden ver acá, nos demuestra que desde 2015 a 2017 ha habido un incremento en la generación de residuos. Entonces, lo segundo que nosotros nos preguntaríamos, ¿dónde mayoritariamente? Y aquí, en este plano, o en esta gráfica que ustedes pueden ver del REDC del año 2019, pueden verificar de que si nosotros consideráramos desde el punto de vista del origen regional, la región metropolitana es la que más produce residuos, seguida obviamente que por las grandes urbes como Biobío, es decir, Concepción y sus alrededores, y la región de Valparaíso. Pero principalmente estamos todos enfocados en el área central. Bajo ese punto de vista, el manual de la Nación Unida del año 2018 ya señalaba que cada latinoamericano produce 1 kilo de basura al día, y en la región conjunta, toda Latinoamérica, unas 541 toneladas diarias. Y esto, a nivel mundial, para ese año, representaba el 10% de la basura. Y por lo tanto ellos, dentro de este manual que es accesible a todo el mundo, indicaban de que una economía circular podría reducir entre un 80 y un 99% de los desechos industriales. ¿Se recuerdan el gráfico anterior? Industriales, ese gran porcentaje, y entre un 79 y un 99% de las emisiones. Por lo tanto, es una iniciativa sumamente importante y obviamente que concuerda con lo que dijo en su presentación Alejandro. Pero de estos estudios
existen muy pocos estudios de línea de base del reciclaje. Una de ellas es la presentada el 27 de marzo del 2019, como la que están viendo ustedes ahí, que la presentó la Asociación de Industriales del Plástico, del cual se desprende de que del consumo aparente total de resinas plásticas, acuérdense, estamos hablando de generación de plástico, 990.000 toneladas se producen al año, y de la cual solamente un 8,5% se recicla, es decir, el 8,5% de todo el consumo, lo cual es muy bajo con respecto a todo el universo que se produce en general, en términos generales. Existe una disponibilidad, según lo que propuso, ¿cómo se llama? CIPLA, desde el punto de vista de que existe una disponibilidad para aumentar la tasa de reciclaje, ya que solamente se ocupa un 48% de la capacidad instalada de molienda, para el caso del plástico, y un 57% de la capacidad instalada de peletización. Y esto, incluso a juicio de CIPLA, constituye un gran incentivo desde el punto de vista de la puesta en marcha de la ley REP, que se esperaba que hubiera un aumento significativo de la demanda de reciclaje, aprovechando que de esta manera existe una capacidad libre para poder utilizarla. Del total de plástico, como ustedes lo están viendo ahí reciclado, solamente un 17%, es decir, 14.281 toneladas, son de origen domiciliario y un 83% de origen no domiciliario. En la zona norte dispone de varios gestores de residuos, como lo indica ese estudio, y por otra parte la industria de reciclaje se desarrolla mayoritariamente, como vieron en la imagen anterior, en la plana anterior, desde la región de la quinta región hacia el sur, pero tampoco nos podemos olvidar de aquellos fuentes que están al norte. Desde ese punto de vista, para nuestra asociación gremial ha sido importante, por ejemplo, los avisos que han salido en diferentes tipos de medios, principalmente, como por ejemplo lo que están viendo ahí en el Diario Constitucional, que ponían fin al plástico de un solo uso, y que esta propuesta de ley iba avanzando, y esto ocurrió hace poquito, 17 de mayo de 2020. Ellos incluso decían que esta medida apunta a prohibir la entrega de plástico de un solo uso en establecimientos de expendio de alimentos y fomentar la reutilización. Y en ese sentido, el mismo proyecto señala que el material reciclado de un país no podrá ser inferior a un 25% al año 2025 y un 50%, imagínense, al 2030, hasta alcanzar hasta un 70% en el año 2050, lo cual constituye un avance importante y muy ambicioso. Para ese punto, nosotros ya también aplaudíamos, ya que en noviembre del año pasado ya se había levantado un mapa del reciclaje en la quinta región, aun cuando ya existían, digamos, lugares donde había reciclaje y lugares donde se podían disponer. Sin embargo, como lo señaló Alejandro en su presentación, todavía quedamos al debe con respecto, digamos, en la quinta región, al saber cuáles son esos lugares de disposición que serían realmente atendibles y que serían realmente adecuados para recibir este tipo de residuos. Esta misma presentación que hizo CIPLA, como lo estoy mostrando ahí, que presentó su primer estudio ya el 9 de abril del año 2019, señalaba de que ¿cómo se llama? Que ya ellos veían, digamos, un crecimiento correcto de la regulación respecto a la prohibición y esas que se iba a ver, digamos, modificada con respecto a las situaciones complejas que estamos viviendo nosotros hoy día con la pandemia del coronavirus. Y por lo tanto, todo lo que estamos viendo en este momento para la CIPLA exigía unas soluciones integrales, de tanto de las partes administrativas como de las partes de la civilidad, para poder lograr, digamos, un uso adecuado. Y en ese sentido, ellos estaban completamente, con una completa convicción de que la circularidad del plástico, y eran primeros promotores como el uso responsable, su reciclaje y la reutilización en un mundo de la pandemia. Por lo tanto, bajo ese punto, hasta ese momento nosotros todos vivíamos claro. Y vamos a llegar al desafío que tenía el tema, la parte industrial. También llegamos a aplaudir que el 4 de mayo de 2020 se lanzara una campaña solidaria en apoyo del elemento más importante que existe en los reciclajes, incluso más importante que el tema del normativo, que es el perfeccionamiento de los recicladores base. De hecho, la ministra de Medio Ambiente, como sale en esta fotografía, sostuvo que los recicladores de base son actores claves para el reciclaje, lo cual nosotros
completamente, la industria completamente está completamente de acuerdo. E incluso son tan claves como dentro de la economía circular, y en este momento ellos están viviendo momentos difíciles. Por lo tanto, desde el mismo momento, desde el punto de vista de la gobernanza y desde el punto de vista de la industria, había que entrar a ayudar, obviamente con kits que pudieran permitir administrarles también, obviamente, las medidas preventivas ante este evento. También, desde el mismo punto de vista, también aplaudimos la señal que el Ministerio de Medio Ambiente estaba dando recomendaciones para el manejo de elementos reciclables. Hoy en día, en el tema del COVID-19, como esta noticia que aparece en la página web del Ministerio de Medio Ambiente del 21 de abril del año 2020. Sin embargo, esto contrapone con algunos tipos de señales que el mismo gobierno nos muestra. Por ejemplo, ya hace poco, en abril, también nos señalaba de que a raíz de esta misma pandemia, el gobierno ponía freno a lo mismo que estaba ocurriendo en Estados Unidos con ¿cómo se llama? Con la iniciativa de la modificación de la ley 20.920. Y más, ellos mismos señalaban, dentro de esta misma circular de Internet, de que se estaban en conversaciones con los parlamentarios para añadir una cláusula de excepción temporal en el proyecto de ley que regula el plástico de un solo uso, lo cual, de alguna manera, nosotros, desde el punto de vista de las señales que ya estábamos viendo, esto de alguna manera provoca una incertidumbre. Bajo ese punto de vista, y para tratar ¿cómo se llama?, de circular todo lo que le he señalado, hay que tener presente de que hasta hace pocos años atrás, los principales problemas que se estaban informando, tanto en los informes país sobre estado de medio ambiente hasta el año 2017, era principalmente la escasez de agua en la zona central, seguida por, obviamente, la contaminación atmosférica, como no recordarnos de Puchuncaví, y las amenazas en frente a la conservación de la diversidad. Y solo el problema de los residuos estaba en cuarto y en quinto lugar con respecto al reciclaje. Es más, uno de los aspectos tan importantes que ha señalado incluso Alejandro con respecto a este desafío que es el reciclaje, es una correcta, como lo señaló hoy, una adecuada rayada de cancha. ¿Por qué? Porque hoy en día, si los industriales son grandes productores, tienen que estar compatibilizando su presentación o su compromiso tanto con los cambios del CIA, con la escasez hídrica, con todo lo que estamos viendo nosotros con los cambios climáticos, marejada, aparición de estas calores que son inusuales. Además, todo lo que tiene que ver con el cumplimiento del desarrollo sustentable para el uso territorial, el aumento del consumo de energía y finalmente cómo y dónde y de qué forma debemos disponer los residuos sólidos. Por lo tanto, el principal desafío que tenemos hoy en día es decirle a nuestro corresponsable, que es la autoridad, de que nos raye bien la cancha. Porque no puede ser que hasta este momento seguimos utilizando una ley orgánica de municipalidad, que lo que estaba señalando Alejandro, que es establecer como lo dijo él, una práctica respecto a las municipalidades de llevar al lugar de vertedero que no está definido. Y lo otro es decir, oye, ¿qué proyecto dentro de los instrumentos de gestión ambiental tienen que quedar establecidos bien, adecuadamente, en un CIA que se ha ido modificando, pero de acuerdo a las inconvenientes o las situaciones que han salido dentro de los años? Por lo tanto, nuestro llamado es que este rayado de cancha, desde el punto de vista de la administración, sea también adecuado a cómo ha ido avanzando la administración hoy en día. Eso, muchas gracias. Perdón, estaba con el micrófono apagado. Muchas gracias, Mario, por tu presentación. Estábamos escuchándolo muy atentamente. Es importante que claramente la industria converse con las políticas que se estén implementando a nivel de residuos, de economía circular. Así que muchas gracias por expresar tu punto de vista. Están llegando preguntas ya de la gente que está conectada a la transmisión, así que más ratito van a responder los expositores.
Para los que no han podido hallar donde se hacen las preguntas, hay una ventanita, debe estar a algún costado de la pantalla y que sale una flecha naranja. Esa flecha naranja la pinchan y ahí hay ahí dice pregunta y ahí pueden ingresar sus consultas. Bueno, nos toca ahora el tercer expositor de la jornada y último. Él es Guillermo González, jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente. Guillermo es ingeniero civil ambiental de la Universidad Católica y máster en políticas públicas y máster en ingeniería ambiental de la Universidad de California. Tiene más de 10 años de experiencia realizando consultoría ambiental al sector público y privado y trabajando en distintas organizaciones de la sociedad civil, entre otras como director ejecutivo del Centro de Investigación Espacio Público. Guillermo ha impartido cursos de gestión ambiental, evaluación de impacto ambiental y calidad de aire en las universidades Católica, Adolfo Ibáñez y del Desarrollo. Hoy en nuestro seminario online, Guillermo va a presentar el tema una hoja de ruta para la transformación a la economía circular en Chile. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola, Waldo. Muy buenas tardes a Alejandro, Mario, Susana, Carmen Gloria. Gusto saludarlos. También a todos quienes nos escuchan. Veo que hay más de 70 personas conectadas. Qué bueno poder estar aquí hoy día. Voy a tratar de ser lo más breve posible porque la idea más bien es poder tener un espacio de conversación al final, ¿cierto? Así que voy a ir directo al grano y tratar de hacerlo lo más rápido posible para que tengamos esa instancia de conversación. ¿Se ve mi pantalla? Sí, se ve la pantalla. Sí, perfecto. Sí. Entonces, les voy a contar me encantaría, tenemos poco rato, 15 minutos nomás nos dio Waldo, que está bien, porque como digo, la idea es que podamos escucharlo a usted. Podríamos estar el resto de la tarde contándole todas las cosas que estamos desarrollando desde el Ministerio de Medio Ambiente, pero me voy a enfocar en un elemento central que tiene que ver con esto que le hemos llamado la hoja de ruta hacia una economía circular para nuestro país, que estamos recién iniciando el proceso de construcción de esa hoja de ruta, y me gustaría contarles un poco de qué se trata esto, por qué lo estamos haciendo y qué esperamos obtener como resultado de este proceso, ¿cierto? Bueno, para los que, yo creo que hay varios acá que para quienes esto es el ABC, ¿cierto? Pero a lo mejor para algunos esto todavía es un concepto más novedoso que tiene que ver con qué es lo que es la economía circular, en primer lugar. Y básicamente, ya lo mencionó Carmen Gloria al inicio, tenemos que salirnos de la lógica de una economía lineal, donde básicamente extraemos, producimos, consumimos, después votamos, ¿cierto? Lo que claramente no es sostenible por un montón de razones, y movernos hacia una economía circular donde los distintos materiales se mantienen en circulación por el mayor tiempo posible, ojalá indefinidamente, a través de distintas formas, ¿cierto? El reciclaje siendo una de ellas, pero también la reutilización, la reparación, etcétera, etcétera, ¿cierto? Esto es un concepto que se podría decir que es todavía relativamente nuevo, data del año 2015, este texto en particular, ¿cierto? Que es de Ken Webster, uno de los padres de conceptuales, digamos, de la economía circular, trabaja con la Fundación Ellen MacArthur, que hoy día es la organización que la lleva en el tema a nivel global, es del año 2015, como ven, pero en verdad lo que logra la economía circular es tomar un conjunto de conceptos de los que se vienen ya hablando desde hace casi 30 años. Ahí pueden ver, por ejemplo, un libro del año 89 que ya hablaba de economía circular en cierto sentido, pero hasta ahora, hasta los últimos años, no ha cuajado, no había cuajado, y ninguno de estos conceptos realmente con esta fuerza. Y cuando digo que ha cuajado ahora es porque vemos que, por ejemplo, regiones tan relevantes como es la Unión Europea, ¿cierto? Ese mismo año 2015 lanzan un plan de acción para una economía circular que fue renovado en marzo de este año, a inicios de marzo, o sea, hace apenas 2 meses atrás. Renuevan esto durante los primeros 4 o 5 años de implementación de su plan de acción. Ellos han invertido más de 10.000 millones de euros en financiar distintos tipos de iniciativas, y algo que es tremendamente relevante además en el contexto en el que estamos, ¿cierto? En el contexto de la pandemia, es que ellos estiman
que hay un potencial para crear cientos de miles de fuentes de trabajo como consecuencia de la transformación hacia esta economía circular. Otro ejemplo es el caso de Francia, ¿cierto? Que ellos diseñaron el año 2018, hace muy poco tiempo atrás, una hoja de ruta para una economía circular, y como consecuencia de eso, el año pasado empezaron a impulsar esta ley, que le llamaron la Ley contra el Despilfarro para una Economía Circular, que fue aprobada también hace pocos meses atrás, donde ellos plantean otro tipo de políticas, ya no solamente la gestión del residuo, sino que ellos dicen, no, mira, va a estar prohibido destruir productos que no hayan sido vendidos. Probablemente han visto algunas imágenes de ropa que nunca ha sido utilizada y que es incinerada. Y uno dice, espérate, ¿qué estamos haciendo? O sea, estamos produciendo para ni siquiera consumirla y usarla, no, para destruirla y eliminarla antes siquiera de usarla, ¿cierto? Porque las cosas pasan de moda, quedan sobreestoqueados, y eso pasa mucho en la ropa, en los alimentos, etc. Entonces ellos dicen, no, se prohíbe eso. Y también ponen freno a esto que es la obsolescencia programada, que sabemos en materia de celulares, ¿cierto? Este tipo de aparatos u otros que vienen programados para expirar, para ponerse lento, etcétera, etcétera, al cabo de un par de años, para que a uno lo obligue a comprar uno nuevo, que es lo menos circular que hay, ¿cierto? Entonces ellos van a otro tipo de política en esta ley, por cierto, robustecen un montón todo su esquema REP, del que voy a hablar un poquito más adelante. Y no solamente países, regiones como la Europea, países como Francia, Finlandia, Holanda, Colombia, Perú, ¿cierto? Porque también hay que decir que en la región ya hay varios países que están avanzando en este ámbito, sino también compañías globales. Hoy día una de las mayores compañías del mundo, como es Google, ¿cierto?, lanza un reporte con un plan, ¿cierto?, a mediados del año pasado, que es un Google circular, ¿cierto? ¿Y qué es lo que ellos hacen? Revisan toda su forma de trabajar y ven que se pueden reutilizar un montón de partes en los data centers, pueden recircular materiales biológicos, etc. Y también otro referente a nivel global, que es el Foro Económico Mundial, lanza en el año 2018 esto que se llama PACE, una plataforma para acelerar la economía circular, ¿cierto? Que básicamente busca conectar a líderes de la economía circular a nivel global. Vamos a ver más adelante que tanto Francia como la Unión Europea, como el Foro Económico Mundial y otros actores relevantes como la Fundación Ellen MacArthur nos están apoyando a nosotros en el proceso que estamos desarrollando, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es, a juicio nuestro, la gracia de la economía circular? Que integra, que hace sentido, genera poca resistencia y entusiasma, ¿cierto? Que es lógica, es fácil de entender, es innovadora, al mismo tiempo es familiar, ¿cierto? Y por supuesto, y lo reitero, genera nuevos empleos, que hoy día más que nunca es un elemento fundamental en el contexto del desastre económico y social que eso conlleva, ¿cierto? Y que que ya estamos empezando a vivir en las últimas semanas y que solamente probablemente se va a agravar en los próximos meses, ¿cierto? Entonces, pensamos ya qué estamos haciendo nosotros. Y aquí voy a hacer como un barniz muy, muy general de algunos de los elementos centrales de los temas que estamos trabajando desde el Ministerio, ¿cierto? Lo primero es esto: estamos desarrollando una estrategia nacional de residuos orgánicos. Creo que alguien antes ya lo mencionó, pero en Chile el 58% de los residuos que salen de nuestras casas, de los residuos municipales, son residuos orgánicos. Y estamos aprovechando menos del 1% de todos ellos, ¿cierto? Nosotros ayer en el Día del Reciclaje quisimos poner un énfasis en este tema, contar que estamos desarrollando esta estrategia, que es tremendamente potente e importante, ¿cierto? Pero cuando uno mira, incluso, y esta es la invitación que estamos haciendo con la hoja de ruta, es mirar incluso más allá de eso que sabemos que tenemos que hacer, es mirar a la economía circular en las próximas décadas, ¿cierto? Y esto es la hoja de ruta de economía circular de Ámsterdam. Ellos imaginan y tienen una hoja de ruta para alcanzar esto: el tener refinerías de pasto, el tener plantas de producción de biocombustibles que se hacen con distinto tipo de materiales, de productos usados, como diría Alejandro, ¿cierto? De cierto tipo de residuos que se pueden convertir en eso. Entonces, solamente como para lo que queremos es ir incluso más allá de aquellas estrategias bien potentes como la de residuos orgánicos. Lo segundo, por cierto, la REP. Y aquí me voy a detener un segundo porque creo que esto es lo que más directamente se relaciona con el reciclaje, ¿cierto? Y varios de los temas, de los desafíos que planteaban recién tanto Alejandro como Mario, son abordados por la ley REP. En primer lugar,
nosotros estamos planteando, y esto es en el decreto supremo que fue aprobado por el Consejo de Ministros hace apenas 10 días atrás, el 8 de mayo, en ese decreto lo que estamos planteando es que vamos a multiplicar por 5 las tasas de reciclaje a nivel domiciliario en nuestro país, ¿cierto? Vamos a pasar de alrededor del 12% a un 60% en la próxima década. Es un salto tremendo, eso significa 5 personas más, 5 familias más reciclando, 5 veces las toneladas de residuos que vamos a estar reciclando, 5 veces más empresas que deberán estar haciendo esto. O sea, realmente es muy potente. ¿Y cómo se logra esto? ¿Cómo masificamos esto? Y Alejandro lo dijo muy bien, en el esquema de puntos limpios realmente es muy difícil masificar esto. Nosotros le estamos diciendo a las personas, ustedes tienen que reciclar, y reciclar, pero al mismo tiempo le estamos dando un mensaje contradictorio, porque le decimos, en verdad, si usted quiere botar la basura, se lo vamos a recolectar en la puerta de su casa 3 veces a la semana. Pero si usted quiere reciclar, entonces usted separe las cosas en su casa, súbalo a un auto y llévelo a un punto limpio. Entonces, si no tiene auto, si no tiene tiempo, o si a lo mejor no tiene ganas, entonces esto no funciona, ¿cierto? Y por lo tanto, tenemos que hacérselo fácil, tenemos que hacerlo tan fácil como botar basura. Y por lo tanto, nosotros lo que estamos planteando es que en la próxima década, el 80% de las viviendas de nuestro país van a tener recolección puerta a puerta de los productos reciclables. Es la gran transformación que viene de la mano de la red, ¿cierto? Y esto también cambia la forma en la que las municipalidades tienen que abordar el problema. Y voy a volver sobre este punto un poquito más adelante. Entonces, este es un tema fundamental. Es por lejos el principal instrumento regulatorio que hoy tenemos a la mano y que estamos haciendo un uso muy importante desde este ministerio para poder avanzar en esta dirección. Pero de nuevo, uno se va a Finlandia y dice, chuta, espérate, hay más cosas que solamente esto. Uno puede mirar esto que la Ellen MacArthur, la fundación, distingue entre los ciclos biológicos, donde está todo lo orgánico, y los ciclos técnicos, donde están todos los materiales inorgánicos. Y dicen, aquí hay un montón de otras cosas que se podrían hacer, que obviamente no voy a entrar en detalle, solamente a modo ilustrativo. Tercer gran tema que estamos abordando, los residuos de la construcción y demolición. Así como en residuos orgánicos, hoy día estamos casi en 0. De hecho, estamos como en menos algo, se podría decir, porque hoy día probablemente para nadie es novedad que uno va por las carreteras, uno va por distintas comunas de Santiago y está lleno de pequeños, digamos, montículos de escombros que están botados por ahí. Además, cuando llega el primer montículo de escombros, la gente piensa que se acaba de inaugurar el nuevo vertedero ilegal. Entonces, métale más cosas y ahí queda la tendala, ¿cierto? Y por lo tanto, tenemos un desafío gigante por este lado, en conjunto con Corfo, con el Ministerio de Vivienda, con el Ministerio de Obras Públicas. Hemos desarrollado una hoja de ruta para los residuos de construcción y demolición, que acaba de estar en consulta pública, se está afinando el borrador final, ¿cierto? Y es fundamental para abordar el problema. Pero, de nuevo, miramos de nuevo Holanda y uno dice, aquí ellos lo que hablan es mirar la ciudad completa como una mina urbana, ¿cierto? Donde estemos aprovechando el concreto y el acero desde los edificios, los metales raros desde los electrónicos, el calor residual, etcétera, ¿cierto? Entonces aquí tenemos una transformación enorme, queremos ir más allá, y eso ciertamente no está exento de desafío. Y varios ya lo mencionaron, Mario y Alejandro, en las presentaciones anteriores, ¿cierto? Hay algo que tal vez no se dijo con mucha claridad, pero es que en Chile hoy día el 80% de las personas no pagan nada por los residuos que generan, ¿cierto? Esta lógica de que el que contamina debe pagar, en este caso, no se cumple. El 80% de las personas pagan 0. Y las personas que pagan una tarifa plana en prácticamente todas las comunas de Santiago, ¿cierto? Lo que significa que si yo boto muy poca basura o boto mucho, pago lo mismo, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos hacemos cargo de esto? Y esto tiene relación con lo que mencionaba antes Alejandro, ¿cierto? Tenemos un esquema de gestión municipal de los residuos que está realmente bastante obsoleto y que necesitamos abordarlo, pero eso es complejo, ¿cierto? Es un desafío grande y por eso necesitamos tener una discusión grande, y esa es la discusión que esperamos tener en la construcción de esto que le llamamos una hoja de ruta hacia una economía circular. El tema del aprovechamiento energético de los residuos, ¿cierto? Hay algunas personas y organizaciones que consideran que esto no se tiene que hacer en ningún caso. Hay otras personas que creen que esto es la solución a todos los males, mejor incineremos todos los residuos y aprovechamos la energía que ahí está. Bueno,
tenemos que buscar algún ámbito de consenso para poder avanzar en estos ámbitos, si no realmente no vamos a avanzar. Y nosotros lo que nosotros hemos visto, por ejemplo, en la estrategia de residuos orgánicos, es que hay un acuerdo muy transversal de aprovechar la energía que está contenida en los residuos orgánicos, que uno puede aprovechar, digamos, los residuos orgánicos y a través de un proceso de digestión anaeróbica puede extraer metano y transformar eso en energía o en gas que pueda alimentar camiones, etcétera, ¿cierto? Entonces, un segundo gran tema. Tercero, ¿cómo incentivamos actividades circulares por sobre esas no circulares? Ya mencionaba los ejemplos de Francia, ¿cierto? ¿Estamos dispuestos como país a dar ese tipo de pasos también? Cuarto, ¿cómo nos hacemos cargo de que los recicladores de base, que lo mencionaba también Mario, ¿cierto? ¿Cómo nos hacemos cargo de que ellos realmente aprovechen esto como una oportunidad y que no modernicemos todo este segmento de la economía, pero dejándolos a ellos fuera? ¿Cómo nos aseguramos que ellos sean parte? Y no solamente los recicladores de base, los trabajadores en general, ¿cómo nos aseguramos de que la economía circular pueda realmente generar fuentes de trabajo, buenas fuentes de trabajo, ¿ya? Y por eso nos hemos trazado nosotros un horizonte al año 2040, porque nada de esto se va a resolver en 2 años, ¿cierto? Lo que estamos convencidos es que las buenas políticas públicas toman tiempo, ¿cierto? Y necesitan ser construidas al alero de consenso, y después les voy a contar con quiénes estamos construyendo ese consenso y de qué forma, ¿cierto? Cuando uno piensa en la REP se comenzó a conversar aquí en este ministerio el año 2010, ¿cierto? Hoy día estamos lanzando la ley, se fue al Congreso, salió el año 2016, después vinieron los reglamentos de la ley, y hoy día estamos en los decretos de la ley, ¿cierto? Y nos va a tomar todavía otra década más en implementarlo, son 20 años. Y entonces, ese es el tipo de... Hay que tener algo de paciencia, hay que tener mucha perseverancia, ¿cierto? Pero realmente ese es el horizonte que nos hemos trazado. Una de las cosas que la ministra Carolina Schmidt nos ha pedido es que esto no sea solamente una discusión en el aire, ¿cierto? Muy bonita, sino que además le pongamos metas concretas, ¿cierto? Y aquí Carmen Gloria al inicio decía, ¿cómo hacemos para reducir lo que estamos llevando a un relleno sanitario? Y nosotros lo que hicimos fue tomar las metas que plantea la Unión Europea para todos sus países, para Finlandia, Francia, Alemania, etcétera, pero también para Rumania, también para Grecia, que son países que se parecen bastante más a Chile en nivel de ingreso, en nivel de organización, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y a esos países también le dicen, en el caso europeo al año 2035, nosotros al año 2040 lo estamos planteando, que llevemos como máximo un 10% de nuestros residuos a un relleno sanitario y que tengamos mínimo de 65% de reciclaje. Ese es el gran desafío que tenemos por delante, ¿cierto? Nosotros hemos planteado la necesidad de trabajar una hoja de ruta versus una política. Originalmente dijimos, ¿por qué no hacemos una política de economía circular? Porque una política está enfocada en el sector público, ¿cierto? ¿Cuáles son las acciones que el sector público debe desarrollar? Pero esta transformación que significa la economía circular la tiene que emprender, por cierto, el sector público, pero también el sector privado, también la academia. Por eso me parece fantástico que esté hoy día aquí la Universidad de las Américas como uno de los organizadores de esta actividad, ¿cierto? Y también la sociedad civil. Todos tenemos que asumir compromisos para poder realmente empujar esta transformación, y eso es lo que buscamos en esta hoja de ruta. Hemos conformado un comité estratégico, ANIR, ¿cierto? Alejandro específicamente es parte del comité estratégico, así como otros actores del sector privado, del sector público, las municipalidades, la sociedad civil, varios representantes de la academia y también un par de expertos de primer nivel en la materia. Les comenté que tenemos además un comité asesor internacional. Aquí están las más relevantes organizaciones a nivel global, la Ellen MacArthur, la Unión Europea, Holanda, Francia y Finlandia, el Foro Económico Mundial, la OCDE y el Banco Interamericano de Desarrollo. Y nosotros, los que estamos desarrollando esto en el día a día, los que estamos tras bambalinas, haciendo que todo este proceso avance, ¿cierto? Somos 4 actores, no solamente el Ministerio de Medio Ambiente, sino además el Ministerio de Economía. Tuvimos en la primera sesión, que fue el día 6 de mayo, a la ministra Carolina Schmidt, pero además al ministro Lucas Palacios en esa reunión de lanzamiento. También Corfo y la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, con el apoyo de estas 2 organizaciones. En eso estamos embarcados, es un tremendo desafío, estamos convencidos que además es una tremenda oportunidad para nuestro país. Muchas gracias.
Muchas gracias, Guillermo. Realmente la presentación nos abre un abanico de preguntas o que se van a ir resolviendo obviamente en el tiempo de cómo va a ser esta ruta de la economía circular, pero como señalamos más o menos al principio, sabemos que este es el camino que hay que seguir y ojalá que nuestro país se sume al modelo de la economía circular y todo lo que eso contrae. Ahora vamos a pasar a algunas preguntas desde la academia. Específicamente las va a hacer Susana Meyer. Ella, perdón si no la haya presentado anteriormente, Susana es directora de la carrera de Biotecnología y Medio Ambiente de la Universidad de las Américas, sede de Viña del Mar, allá en el campus Los Castaños. Y Susana ha recopilado algunas preguntas que vienen desde la academia y se las va a hacer a los expositores. Susana, no sé si ¿está con el audio activado? No. ¿Ahora? Ahora sí, perfecto. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Primero que todo, hoy día en la mañana, desde el Ministerio del Medio Ambiente, se hizo el lanzamiento de la elaboración participativa de la Estrategia Climática a Largo Plazo de Chile, en el cual hubieron algunos invitados bien interesantes. Fue un conversatorio, una charla, como quieran decir, bastante interesante, donde se tocaron varios puntos que la verdad que hay mucha tarea, mucho trabajo y hay que ponerle empeño considerando en este instante ya la actual pandemia. Pero bueno, entrando a las preguntas. Tenemos una para Alejandro Navet. ¿Alejandro me escucha? Sí, te escucho. Ya. ¿Qué necesitamos para que la industria del reciclaje permita sinergia entre los diferentes actores? A ver, si entiendo bien la pregunta, para que una industria del reciclaje prospere, se necesita una sinergia entre quienes diseñan los productos que consumen, los usuarios, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, la conversación que se tenga con los que producen productos que en algún momento se van a transformar en residuos, tienen que estar alineados primero que todo con que esos materiales que hagan se puedan reciclar. En segundo lugar, los actores importantes son los consumidores, quienes van a consumir esos productos, y esos consumidores tienen que estar bien informados de los materiales que se hacen esos productos para poder tener una compra informada e inteligente, de tal manera que esa compra sea sustentable desde el primer momento. Si yo estoy comprando algo que no se va a reciclar, me voy a llenar de producto y de basura. Por lo tanto, ya tenemos dos actores, los productores y los consumidores. Luego, en ese momento aparece la industria del reciclaje recién, aquellos que van a proveer, por ejemplo, de contenedores para facilitar la vida de los usuarios finales para que puedan incluir todo lo que ellos usan. Después tiene que haber toda la industria de recolección, la industria de acopio, la industria de reciclaje, de valorización, que tiene que estar incluida. Pero muy importante es lo que haga el sector público. Los ministerios son importantísimos. El Ministerio del Ambiente ha sido el quien ha impulsado la normativa. Sin normativa, el mercado podría actuar solo, pero hemos visto que no ha sido posible. El mercado actúe solo a través de la oferta y la demanda. Por eso el instrumento económico creado por el Ministerio del Ambiente a través de normativas como la responsabilidad extendida del productor viene a corregir una debilidad. Ahora, lo que se necesita también es que el Ministerio de Salud se modernice también, porque todavía seguimos usando vocabulario muy antiguo. Encontramos, por ejemplo, que una botella de vidrio es un residuo, y la verdad para mí es una botella usada, ¿cierto? Que no es un residuo no peligroso, simplemente es una botella usada. Entonces ahí tenemos que avanzar. Y las municipalidades son clave en la modernización. O sea, tú ves muchos actores que necesitan conversar. Entonces, ¿qué necesita? Es conversar, tener disposición a cambios normativos en primer lugar, ¿ya? Y luego crear los modelos logísticos o de negocio o de mercado o lo que sea necesario para que esto funcione. Perfecto.
¿Susana? No sé si Susana... Gracias. Ah, sí. Los que se presentan, ¿cuál? ¿Ah? ¿Me escucha? Ahora sí, que como que ¿Aló? se perdió la ¿Me escucha? conexión, pero ahora sí la escuchamos. Si puedes volver a repetir la pregunta porque se escuchó en la mitad. No, no se escucha. No, sí. Ahora sí. No, está con un problema Susana. Tiene un problema de conexión. Yo igual tengo No, es que no ha hablado. No ha hablado. Ah, ya, ok. ¿Ahora sí? Ahora Susana. Sí, ahora te escuchamos. Bueno. ¿Ahora sí? No. Ya, de los No. desafíos que se presentan, ¿cuál es el más ambicioso y por qué? Esa pregunta era ¿Acaso? para Mario. ¿Para Mario la pregunta? Para Mario. Sí, Mario. De los desafíos que se presentan. Mire qué importante la pregunta, es sumamente importante. Y de hecho voy a utilizar lo último que señaló Alejandro para poder responder a esa pregunta. ¿No? ¿Sí? ¿Estás hablando? De los desafíos que se presentan, independiente lo que planteó Guillermo como Alejandro, a mi juicio, los desafíos más importantes es aterrizar los aspectos normativos. ¿Por qué? Porque uno de los aspectos más importantes que hemos estado chocando en algún momento y que lo han expuesto las dos partes, es de repente encontrarnos con algún tipo de normativa que es vetusta, que es antigua. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Municipalidades que estaban señalando, o el Código Sanitario que es de 1967. Entonces, bajo ese punto de vista, la hoja de ruta necesariamente va a tener que conversar con una normativa administrativa moderna. Ya no como la estábamos viendo nosotros. Acuérdense que de los 7 pilares que constituyen los instrumentos de gestión ambiental, para el que está preguntando, el más elemental, el más fuerte que ha tomado, digamos, el pie sobre este tema ambiental, generalmente entero, para todos los proyectos, ha sido el CIA. Pero uno de los primeros, de los que no se ha dejado a considerar, es el de educación ambiental. Entonces, bajo ese punto de vista, esta iniciativa, primero, considerando lo que ya fue dispuesto en la ley 20.920, con todos esos instrumentos que ha venido pasando, tiene que aterrizarse. Tiene que aterrizar de alguna manera con el objeto de que esta ventanilla única que se creó al principio a través del reglamento del CIA sea ampliable a todo, de manera de que todas las normas sectoriales, llámese la Ley Orgánica de Municipalidades, llámese el Código Sanitario o llámese la norma que sea moderna y permita poder conversar toda esta gente, todos estos interesados, con una norma que sea realmente aplicable. A mi juicio, el desafío más importante, vuelvo a repetir, es el correcto rayado de cancha, ya sea a través de las formas que están estableciendo lo han estado estableciendo hasta ahora, y de alguna manera dándole el pie al incentivo que corresponde a la ley 20.920, pero también aterrizándolo con una norma más dinámica. Hay que aterrizarlo a una norma ambiental eficiente. Eso es lo que creo. Perfecto, Mario. Gracias. Guillermo. Gracias. Guillermo, ¿me escucha bien? ¿Me escucha, Guillermo? Escucho. Se está reforzando. ¿Me escucha? Ya. Se está reforzando el concepto de economía circular durante. ¿No me escucha? Sí, estamos escuchando. Ah, ya. Ya, es que escuché que no me decían qué. Se está reforzando el concepto de economía circular durante la crisis sanitaria. Y si es así, ¿cómo se está haciendo? Aunque ya lo habíamos visto. Me perdí con la pregunta, Susana. O sea, en el fondo, ¿cómo estamos abordando esto en la crisis? ¿A eso te refieres? ¿Esa es la pregunta? En la crisis, justamente, sí, en la crisis. Genial. No, es un temazo, es una muy buena pregunta. Yo creo que hay dos momentos. Primero, el momento en el que estamos, ¿cierto? Estamos hoy día en plena crisis, ¿cierto?
y por lo tanto ahí tenemos un conjunto de desafíos de corto plazo que son muy, muy complejos con Alejandro, con los recicladores de base, con otros actores. Hemos estado constantemente en contacto, monitoreando la situación, viendo qué se puede hacer para poder, digamos, abordarlo. Nosotros lanzamos, de hecho, como Ministerio de Medio Ambiente, con otros actores, ¿cierto?, un plan público-privado para ir en apoyo de la industria, donde uno de los elementos clave fue el que hoy día el reciclaje es considerado un servicio esencial. No fue así las primeras semanas, ¿cierto?, sino que recién en el instructivo del 2 de abril quedó incorporado como un servicio esencial y por lo tanto todos los trabajadores de la industria pueden circular, ¿cierto? Pero además de eso, bueno, tenemos que ir en apoyo de aquellos que hoy día se ven más perjudicados, más complicados, que son los recicladores de base, y ahí hay un conjunto de medidas en ese sentido, ¿cierto? Además hemos dado, como ya lo señaló Mario, una serie de recomendaciones respecto de qué hacer con los productos reciclables en el contexto de la pandemia. Pero también hay otro momento, ¿cierto? Ese es el primer momento, ahora, la crisis, ¿cierto? Pero hay un segundo momento que va a venir, ojalá que pronto, no sabemos cuándo. Todos esperamos que sea lo más rápido posible, pero lo único que sabemos es que en algún minuto va a llegar, que esta pandemia va a pasar, ¿cierto? Y cuando la pandemia pase, vamos a ver una economía muy erosionada, muy complicada, y que va a necesitar reactivarse, y ahí esperamos nuevamente que la economía circular pase a jugar un rol importante, ¿cierto? Porque ya, como señalaba antes, puede generar un montón de mano de obra, de empleo, ¿cierto? Esto es innovación, esto es la economía del futuro y por lo tanto, realmente yo creo que también es una prueba para la economía circular, este contexto de pandemia, para realmente demostrar estas virtudes que vemos, ¿cierto? Pero que se demuestran a gran escala. Así ahí hay un desafío muy grande de que esa sea una recuperación verde, donde la economía circular sea un pilar. Perfecto. Gracias. Bueno, muchas gracias a los tres por responder estas consultas. Ahora tenemos 13 minutos para responder las preguntas ahora de la gente que estaba conectada, porque las que nos dio Susana eran las preguntas que se hacían desde la academia a los estudiantes. Vamos rápidamente con las preguntas del público. Mire, Fernando Saavedra pregunta a Alejandro Navech. Alejandro, usted llamó a evitar envases desechables, pero paralelamente los supermercados, si bien ya no entregan bolsas, las siguen vendiendo. ¿Cómo podríamos controlar a las empresas que promueven estos productos? Pregunta Fernando Saavedra Alejandro. Mira, la responsabilidad extendida del productor tiene alineadas metas en el largo plazo. Es verdad que las metas se van a ir progresivamente creciendo a lo largo de 12 años, por lo tanto, en la medida de que estas empresas tengan que ir reciclando más, ellos van a ir acercándose al límite de poder ir a buscar esos materiales. Y si ellos ponen en el mercado materiales que no pueden reciclar, va en contra de ellos mismos en términos de ir a buscar sus propios materiales, porque si ponen un material que no es reciclable, no lo va a poder reciclar y por lo tanto no va a cumplir la meta. Pero también hoy día no tenemos algunas normativas, yo creo que el Ministerio de Medio Ambiente podría incluirlas en términos de ecodiseño. La ley 20.920 no solamente pone reglamentos metas o decretos supremos metas, sino también puede poner otras herramientas que podrían incorporarse en el ecodiseño y que quizás ahí hay una medida importante para que los materiales, los envases que se creen, dispongan de materiales ecodiseñados para el reciclaje y prohíba a aquellos que no se pueden reciclar. Quizás se podría hacer algo. Pero también el sector privado y público están haciendo una APL de ecoetiquetado que también va a ayudar mucho para que disminuyan este tipo de cosas. Ahora bien, también existe una iniciativa en el Senado en términos de lo que hablaba Mario, de regular los envases de un solo uso, ¿cierto? Y tratar de que estos, cuando se vendan, puedan ser reutilizables o compostables. Ahora, hay varias iniciativas legales que se pueden ir manejando. Yo creo que no se trata de prohibir todo. Estamos con un problema de conexión, parece, Alejandro. Sí,
Estamos con problemas de conexión, Alejandro. general. Te perdimos, Alejandro. Sí, perdimos a Alejandro. No Ojalá que se pueda reintegrar pronto a la conversación. Ahí termina la idea. Sí, Está en- estoy de acuerdo No. con que Vamos tiene a que hacer haber algo. algún. No. Voy a llamar a Alejandro, le voy a decir que está perdido. Sí, cancela. Vamos a seguir con las preguntas. Tengo una pregunta para Mario. Es de Valentina Castillo, desde Argentina, miren. ¿Ya? Dice, ¿usted cree que la red es una herramienta legal eficiente y rápida para transicionar hacia una economía circular en países latinoamericanos o cree que existen mejores? No, evidentemente. De hecho, bueno, Guillermo ha señalado varias iniciativas, pero la ley 20.920 es y ha sido una de las principales iniciativas. Piense que antes de eso no existía ningún tipo de valorización respecto a los residuos. Los residuos estaban simplemente, sencillamente condenados a llevarlos a un vertedero y teníamos los problemas de los rellenos sanitarios y los vertederos. Obviamente que con la ley 20.920 vino de alguna manera a darle el incentivo junto a otros instrumentos que estamos hablando en este momento, que justo yo estaba poniéndole mucha atención a lo que estaba diciendo al final, desde el punto de vista jurídico principalmente, lo que está señalando Alejandro, ojalá que le podamos dar nuevamente el pie, principalmente al tema de las prohibiciones, porque lamentablemente nosotros somos un Estado de Derecho. La pregunta que usted me señala, todos nuestros latinoamericanos somos creados de la misma estructura de Estado de Derecho. Afortunadamente, Andrés Bello nos creó todos muy parecidos. Entonces, bajo el mismo punto, el principio de legalidad funciona para todos lados. Existiendo una ley, existe, por lo menos, digamos, la exigibilidad respecto, jurídico, por lo menos, de la valorización. Y es más, lo que estaba señalando Alejandro con respecto, digamos, a otras rutas y además utilizando ¿cómo se llama? El trazado que nos estaba señalando la hoja de ruta que le decía Guillermo, obviamente que va a ser un camino que sea eficiente. Ahora, probablemente sea más eficaz que eficiente. La eficiencia la va a dar cuán dinámica sean los incentivos normativos que se apliquen. Y aquí viene de la mano con lo que ya señalé anteriormente, con el hecho de que la norma general sea tan fuerte para poder minimizar esas normas vetustas que son normas especializadas. Y acuérdense que en Chile prima el principio de especialidad. Por lo tanto, las normas especiales priman por la norma general. Por lo tanto, vuelve a recobrar la importancia que tiene el que se aterrice desde el punto de vista administrativo, ya sea vía decreto supremo, vía resolución, de que se pueda adelantar la eficiencia de esta norma. Perfecto, Mario, muchas gracias. Vamos a con Guillermo González, una pregunta de Jorge Rivera. Tiene relación que la pregunta de Jorge es ¿cuándo se incorpora al currículum educativo este ambicioso proyecto de la economía circular a los colegios para que tengamos adultos educados de aquí en más? No sé si hay algún proyecto de educación ambiental con respecto a este tema, Guillermo, que nos puedas contar. No te escucho. Ahí en silenciado, ahí está. Ahora sí. Sí, a ver, el tema de lo que nosotros le hemos llamado la transformación hacia una economía circular es por sobre todo una transformación cultural, ¿cierto? O sea, nosotros en los últimos 70 años, con mucha intensidad, hemos migrado a esta lógica lineal. Antiguamente no era así, ¿cierto? Cuando uno mira lo que pasaba en Chile y en todas partes del mundo es que uno no compraba cosas directamente para ir a botarlas, las cosas se reparaban, los electrodomésticos duraban mucho tiempo, ¿cierto? Y entró esta cultura del descarte con mucha fuerza, ¿cierto? Con un montón de problemas asociados. Y por lo tanto hay que hay una transformación, como digo, principalmente cultural. Y eso pasa en gran parte por la educación y por lo tanto la pregunta que hacen es sumamente atingente.
¿Cómo vamos a hacer esto? Y yo creo que ahí los establecimientos educacionales juegan un rol enorme, pero yo también digo, nosotros no podemos depender solamente de los niños. Los niños son un motor de cambio gigante, ¿cierto? Son los que hoy día nos están paqueando en las casas diciendo, digamos, tienen que reciclar, tienen que hacer esto, lo otro, ¿cierto? Pero la transformación tiene que ocurrir también con los mayores, ¿cierto? O sea, con los que ya estamos crecidos y ya pasamos por el colegio o por la universidad. Dicho todo eso, por ejemplo, en la estrategia de residuos orgánicos que tenemos, parte del equipo que ha estado trabajando es el Ministerio de Educación, es la División de Educación Ambiental del Ministerio nuestro, del Ministerio de Medio Ambiente, ¿cierto? Justamente para incorporar esto en los establecimientos educacionales. Por ejemplo, en residuo orgánico, una de las cosas que estamos planteando es que el mayor número de jardines infantiles, escuelas, etcétera, tengan una compostera. O sea, qué mejor manera de aprender. ¿Me escuchan? Sí. Que a mí se me quedó toda congelada la imagen. ¿Qué mejor manera de aprender lo que es la circularidad que con una compostera donde uno ve, o una lombricompostera, más entretenida todavía para un niño, ¿cierto? Donde uno ve cómo estos residuos, esto que pensábamos que era basura, se convierten en tierra. Es realmente increíble, ¿cierto? Y por lo tanto, ese tipo de acciones estamos incorporándolas en las iniciativas que estamos desarrollando porque efectivamente necesitamos que los niños crezcan con una mentalidad distinta, pero de nuevo, no nos podemos quedar solo los niños, también tenemos que cambiar esa mentalidad porque si no vamos a estar 50 años más con esta misma lógica y no tenemos planeta para tanto rato, así que más vale que cambiemos luego también los grandes. Perfecto. Muchas gracias, Guillermo. Nos quedan poquitos minutos, así que vamos a darle rápido con las últimas preguntas. Esta pregunta es para Alejandro. No sé si Alejandro volvió en su conexión. Alejandro, ¿está ahí? Sí, te escucho. Sí. Ya, perfecto. Ya. Y bueno, esta pregunta para usted, Alejandro, es de Mauricio Rojas, y él dice, si hoy en día las municipalidades no conversan con los recicladores de base y no potencian su trabajo como una fuente de ingresos, ¿cómo vamos a lograr reducir los residuos sólidos domiciliarios? Mira, una cosa es que, a ver, yo creo que los recicladores de base son aquellos que trabajando en forma como persona natural sacan ingresos de la recolección y en general son familias que están viviendo de esto. Y el Ministerio de Ambiente sacó un fondo al reciclaje que justamente va en apoyo de este segmento de recicladores de base. Por lo tanto, yo creo que las municipalidades están bastante bien alineadas con los recicladores de base, conjuntamente con lo que tiene que ver el fondo del reciclaje. Ahora, los recicladores de base van a ser un sector muy importante y siempre lo ha sido. Sin embargo, para llegar a tasas de reciclaje como los que estaba planteando en las metas a 12 años, se requiere una industria del reciclaje. Por lo tanto, las municipalidades lo que tienen que hacer es primero conversar con los productores, que van a ser los que van a tener la responsabilidad de organizar y financiar todos estos modelos, pero también conversar desde ya, ¿por qué no?, en modelos de licitación separada con la industria del reciclaje. No necesariamente tenemos que esperar que los productores empiecen a conversar con las municipalidades, sino la industria del reciclaje hoy día está preparada para poder hacer una recolección segregada, por ejemplo, de vidrio, que diría que es una de las cosas más identificatorias. Tú perfectamente podrías tener camiones especiales de vidrio recorriendo los sectores de domiciliarios puerta a puerta dos veces al mes, por ejemplo. Se puede hacer. Existen empresas especializadas que reciben cartones, otras que sirven aluminio, y se podría empezar a trabajar. Las municipalidades para hacer esto necesitan dividir sus departamentos organizacionales, dejar de hablar de aseo ornato y generar una oficina, por ejemplo, ¿por qué no?, de economía circular o medio ambiente, que empiece a conversar estos temas, ¿ya? Desde ya, no necesita empezar a conversar con los productores. La estructura organizacional de las municipalidades modernas debe ya tener una oficina de economía circular y medio ambiente.
totalmente separada de ácido ornato, no tiene que estar por debajo de ácido ornato, porque eso sería muy anticuado, porque ácido ornato yo limpio las plazas, limpio las calles, limpio la basura, pero no tiene nada que ver con medio ambiente, nada que ver con economía circular. Entonces yo diría que primero se estructuren las municipalidades en sus nuevas organizaciones y que estas nuevas organizaciones empiecen a conversar con toda la industria del reciclaje para poder generar la recolección y separación en origen y también el tratamiento de esto. Perfecto. Muchas gracias, Alejandro. Vamos con las últimas dos preguntas, una para Mario y otra para Guillermo. Mario, esta pregunta es para usted, de Cristian Labraña. Cristian pregunta, ¿se necesita algún permiso o certificado para crear un producto desde el plástico reciclado? Y si se le puede añadir mejoras con otros materiales al producto. Buena pregunta, ¿eh? ¿Se necesita un permiso para crear del plástico? ¿Cómo, perdón? Si se puede crear un producto desde el plástico reciclado. Y si es que se le puede añadir mejoras con otros materiales al producto. Bueno, pero sí, esas iniciativas existen. De hecho, aquí en la misma quinta región, Casablanca, ya existe una fundación que utiliza el plástico. Ahora, ¿qué permiso? Bueno, toda actividad industrial en Chile tiene que someterse primero a ver si es una actividad o proyecto susceptible de causar impacto ambiental. Y por lo tanto, a eso lo que yo llamaba cuando uno de los primeros desafíos, el CIA. O sea, este proyecto, esta actividad, esta producción va a impactar al medio ambiente, porque hoy en día cuando alguien tiene una iniciativa que puede reutilizar este tipo de desechos, tiene que ver si cabe dentro de esta tipificación que está establecida en el artículo 10 de la ley o en el artículo 3 del reglamento. Entonces, ese avanzar, esa modernización con respecto a esa etapa reglamentaria, todavía estamos en la etapa 2012, cuando hubo la tercera modificación del reglamento. Y eso vino de la mano con la primera modificación de la ley 19.300. Entonces, el concepto, el criterio ¿cómo se llama?, de economía circular tiene que quedar dentro de la normativa. Y por lo tanto, ¿a qué permiso tiene que obtener este joven que está preguntando, Cristian? Tiene que primero ver si esa actividad cae dentro de aquella establecida en el CIA, en el artículo 10 o en el artículo 3, para someterse al CIA, o en caso contrario, preguntarla a la autoridad conforme a un formato que hoy día se llama consulta de pertinencia de ingreso, si su proyecto debe ingresar o no. Posteriormente, de acuerdo, digamos, a las actividades industriales que él vaya a efectuar, tiene que pedirle permiso tanto a obras municipales o a la autorización sanitaria. Pero obviamente que volvemos de la mano, tenemos que ver un avance con respecto al tema de la normativa administrativa dentro del sistema, generalmente del ámbito ambiental. Perfecto. Muchas gracias, Mario. Ojalá que Cristian pueda hacerle sentido esta pregunta. La última pregunta, ya con esto cerramos nuestro seminario online, es para Guillermo González, es de Mauricio Rojas, y Mauricio pregunta, ¿cómo lograr una política ambiental y en especial la disminución de los residuos sólidos domiciliarios si cada gobierno lo enfrenta desde su paradigma relación sociedad-naturaleza y se cambia por el gobierno de turno? Más que nada, la pregunta es cómo puede haber una consecuencia en una política de economía circular sin importar el gobierno que esté gobernando, valga la redundancia. Bueno, Mauricio, muchas gracias por la pregunta. Mira, yo no considero que sea así, fíjate, no, la verdad que no comparto lo que señalas. Cuando tú miras la ley REP, la ingresó el presidente Piñera el año 2013, hacia finales de su primera administración, se aprobó durante la administración de la presidenta Bachelet y lo estamos implementando ahora. Y la verdad que con bastante pocos cambios de lo que estaba contemplado originalmente. Entonces, yo te diría que en materia, por lo menos en este ámbito, sí ha habido bastante continuidad de las distintas políticas. Yo no diría que ha habido así como cambios, como sí se ha dado en otros ámbitos de política pública, en materia educacional, en el ámbito tributario, ¿cierto?
Aquí yo sinceramente no veo esos cambios dramáticos que describe en ningún caso. Y justamente lo que buscamos a través de la construcción de una estrategia compartida, que es esta hoja de ruta, es eso, es que esto se mantenga, que esto perdure más allá de esta administración y ojalá más allá de la próxima administración y la que sigue, ¿cierto? Que realmente podamos construir políticas públicas como política de Estado en materia medioambiental, específicamente en temas de economía circular. Eso. Gracias. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Y con esta última pregunta damos por finalizado el seminario online. Le damos muchas gracias a las personas que se conectaron, que hicieron muchas preguntas, quedaron pendientes. Ojalá quizás las podamos resolver en otra versión de este seminario por el reciclaje. La gracias a Carmen Gloria, a Susana Meyer por apoyarnos y por liderar este webinar online por parte de la universidad, a los expositores Guillermo González, Mario Herrera y Alejandro Navech por su disposición y por sus excelentes presentaciones que hoy día compartieron con nuestros espectadores, con nuestro público. De nombre de Codex Verde le damos las gracias también por haberse conectado. Los dejamos invitados también a realizar nuestro especial por el Día Internacional de Reciclaje. Ahí participaron muchos exponentes en esta materia, entre ellos Alejandro, ayer con una columna bien interesante, así que los invitamos a ingresar a nuestro sitio. Y muchas gracias también a Vinculación con el Medio de la universidad, a la facultad y a todos quienes estuvieron detrás de la parte técnica en este seminario. Así que muchas gracias, chicos. Saquemos una foto, miren a la cámara, saquemos un pantalla. Ahí está. Muchas gracias. Gracias. Así que Carmen Gloria, ¿quiere decir unas palabras al final? Guillermo, Sí. Carmen Gracias, Waldo, gracias Mario, Guillermo, Alejandro, interesante todas las exposiciones, me parecieron muy, las preguntas también, bueno, solo agradecerle y dejarlo invitado para un próximo webinar que organizaremos con nuestro aliado Codex Verde, Waldo Lobos. Muchas gracias. Hasta luego, nos vemos, que estén bien, cuídense. Chao. Luego. Chao. Muchas gracias. Estén muy bien. ¿Ah? Que estén bien. Quédense en la casa, ¿eh? Quédense. Eso. Ahí todo.